después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Es para mí un placer, un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema que el Señor nos ha dado para el día de hoy es: los Judas se ahorcan solos. Y el texto base está en Mateo 27, donde estaremos hablando del 3 al 5. Pero antes vamos a orar. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y poder hablar de tu palabra en esta reunión general. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo y no permita que el devorador la saque de nuestro corazón. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mateo 27, 3 al 5. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Perdón. ¿Ya lo tienen? Dice Mateo 27:3 en la versión de la Reina Valera 1960, donde mi Biblia está subtitulada Muerte de Judas. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y dice el 4, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, en símbolo de pregunta: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojándole las piezas, dice el 5, la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cómo fue que dijo? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Santo papá. Miren, la historia de Judas Iscariote es una de las más trágicas de la Biblia. No fue Dios quien lo ahorcó, ni los sacerdotes, ni los soldados romanos. Judas terminó destruyéndose por las consecuencias de sus propias decisiones. Oigan bien, Judas terminó destruyéndose por las consecuencias de sus propias decisiones. Pero miren, la expresión del tema de hoy, los Judas se ahorcan solos, no debe entenderse como una celebración de la tragedia.
sino como una advertencia, pues quien persiste en la traición, en el engaño y en el pecado, termina siendo consumido por ellos mismos. Oigan bien, quien persiste en la traición, en el engaño y en el pecado, termina siendo consumido por ellos mismos. Santo papá. Pero miren, la traición siempre cobra un precio. Y Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata y pensó que obtendría un gran beneficio, pero terminó perdiéndolo todo. Hay personas que traicionan por dinero, otras personas traicionan por orgullo, por poder o por algo que se llama conveniencia. El pecado, amados hermanos, siempre rompe todo tipo de promesa, pues promete ganancia rápida, pero termina dejándote en la ruina. Si vamos a Gálatas 6 y leemos el 7, allí vamos a entender algo bien poderoso. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Gálatas 6, 7. Dice Gálatas 6, 7 en la versión de la Reina Valera 1960. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oigan bien, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Santo papá. Sí, amados hermanos, todo lo que usted siembre, esto también va a segar. El remordimiento es lo mismo que el arrepentimiento. ¿Sí o no? No, el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Judas sintió remordimiento, devolvió el dinero y reconoció que había pecado. Sin embargo, no fue a Cristo para buscar perdón, así como lo escuchó. No fue a Cristo para buscar perdón. Y muchos comparan la negación de Pedro con la traición de Judas. Y esto está claro. Pedro se arrepintió con Jesucristo, Judas no. Y la diferencia es clara. El remordimiento produce culpa. El arrepentimiento produce restauración. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Mientras Judas se alejó, según podemos ver, Juan 21 muestra a Pedro acercándose nuevamente a Jesucristo después de haberlo negado, y él fue restaurado. Vamos a leer Juan 21 para comprender más qué fue lo que pasó, y lo vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. En mi Biblia dice que Jesús se aparece a los 7 discípulos y comienza así. Poco tiempo después, Jesús se aparece a los discípulos a la orilla del lago
de Tiberias. Y esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, y otros dos discípulos de Jesús. Y dice el 3, pero Pedro les dijo, voy a pescar. Vosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar, pero esa noche no pudieron pescar nada. Y oiga como dice el 4, en la madrugada Jesús estaba de pies a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían quién era él. Jesús le preguntó, dice el 5, amigos, en símbolo de pregunta, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Y Jesús les dijo, dice el 6, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pecados. Entonces dice el 7, el discípulo favorito de Jesús le pidió a Pedro. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Y oiga como dice el 8. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la playa. Cuando llegaron a tierra, dice el 9, vieron una fogata con un pescado encima y pan. Y dice el 10 que Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro, dice el 11, subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. A pesar de que tantos pescados la red tenía, no se rompió. Jesús les dijo, según el 12, vengan a desayunar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús, pero Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de haber resucitado. La Biblia, amada iglesia, habla de Jesús y de Pedro. Y cuando leemos el 15, ahí dice que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Vamos a esperar que lo pongan de nuevo. Estamos en el 15. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces, cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Y dice el 16, Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan,
¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo entonces, cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Y oiga como dice el 17, por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Y oiga como dice el 18, cuando eras joven te vestía e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirán y te llevarán donde no quieres ir, Santo Papá. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro, sígueme. Aquí fue su perdón, Santo Papá. Pero oigan, el pecado termina destruyendo al pecador. Lo voy a repetir. El pecado termina destruyendo al pecador. Judas creyó controlar la situación, pero terminó siendo esclavo de sus propias decisiones. El enemigo, amados hermanos, siempre ofrece una salida fácil al pecado, pero nunca muestra el final. No lo digo yo, eso lo dice Proverbios 14:12. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice Proverbios 14:12, en la versión de la Reina Valera 1960, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Digan bien, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Santo Papá. Dios, amados hermanos, ofrece esperanza antes de que sea demasiado tarde. Y como les dije, amados hermanos, la Biblia no presenta la muerte de Judas para inspirar, para desesperación, sino como una advertencia a cada uno de nosotros. Pero oigan, mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse. Oigan bien, mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse. Hay oportunidad de volver a Cristo. Hay oportunidad de recibir perdón. Y Jesús recibe a todos los pecadores, así como restauró a Pedro y perdonó a muchos que se acercaron con un corazón sincero. Pero quiero decirle que la traición, la mentira y el pecado nunca conducen a la victoria. Tarde o temprano produce destrucción. Quien vive como vivió Judas termina siendo vencido por la consecuencia de sus propias acciones. Lo voy a repetir por si alguien no lo escuchó. Quien vive como Judas termina siendo vencido por la consecuencia de sus propias acciones. Santo Papá. Pero el Evangelio también, amados hermanos, nos enseña
una verdad gloriosa. Nadie tiene que terminar como Judas. Si hoy alguien se ve envuelto o alguien se vuelve a Cristo con un corazón arrepentido, encontrará gracia, encontrará perdón y una nueva oportunidad. Oigan bien, si hoy alguien se vuelve a Cristo con un corazón arrepentido, encontrará gracia, encontrará, mi alma te alaba, Jehová, perdón, encontrará a nuestro Señor brindándole esa paz y ese perdón que necesita. Pero miren, volviendo a Judas Iscariote, este es uno de los pasajes más tristes que tiene la Biblia, pues él caminó con Jesucristo, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, compartió con los demás discípulos y recibió una posición de mucha confianza. Sin embargo, como todos sabemos, terminó traicionando al mismo Jesús que había seguido. Santo Papá. La historia de Judá no es para que nos enseñe algo que no podamos entender. Esta historia nos enseña algo bien profundo, pues estar cerca de Jesús no significa necesariamente tener un corazón entregado a Jesús. Judas estuvo físicamente cerca del Maestro, pero su corazón terminó dominado por otras cosas. Todos sabemos que Judas fue escogido entre los 12. Sí, amados hermanos, todos lo sabemos. Jesús escogió a Judas para formar parte de los 12 discípulos. Lucas 6, 13 al 16 lo menciona. Vamos a buscarlo rapidito. Ya lo tienen, Lucas 6. Dice Lucas 6, 13, en la versión de la Reina Valera, 1960. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice el 14, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé. Y dice el 15, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Y dice el 16, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Solamente el ponerle a un hijo de uno ese nombre de Judas da como qué sé yo, da traición por todos los lados. Y esto, amada iglesia, nos enseña que Judas tuvo una gran oportunidad, una oportunidad extraordinaria, pues él caminó con Jesucristo, escuchó al Señor enseñar, vio enfermos ser sanados, vio demonios ser expulsados, vio la multiplicación de los panes y los peces y vio el poder de Cristo. Pero una experiencia eterna
no garantiza una transformación interna. Lo voy a repetir. Una experiencia externa no garantiza una transformación interna. Santo papá. Puedes estar en medio del pueblo de Dios y tener el corazón lejos de Dios. Judas tenía una posición de confianza. Sí, amados hermanos, Judas tenía una posición de confianza. Tenía una responsabilidad muy importante. Llevaba la bolsa de dinero. Si vamos a ver, si vamos a Juan 12:6, allí dice que era ladrón y que sustraería de lo que se echaba en la bolsa. Santo papá. ¿Ya lo tienen? Juan 12:6. Dice Juan 12:6 en la versión de la Reina Valera 1960. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraería de lo que se echaba en ella. Santo papá. Aquí, amados hermanos, encontramos una de las raíces de su caída. Judas comenzó a amar el dinero más que al maestro. Y no cayó de repente. La traición comienza mucho antes del beso del Getsemaní. Primero, permitió que la codicia entrara en su corazón. Después comenzó a la justificación. Comenzó a justificarla. Entonces, amados hermanos, la codicia lo llevó a vender a Jesús. Y este es un principio espiritual. Antes de que una persona traicione públicamente, muchas veces ya ha comenzado a apartarse secretamente en su corazón. Lo voy a repetir. Antes de que una persona traicione públicamente, muchas veces ya ha comenzado a apartarse secretamente en su corazón. Santo papá. Y como hemos entendido, como hemos aprendido, Judas vendió a Jesucristo. Mateo 26, 14, 16, no lo busquen, lo dice, que Judas fue donde los principales sacerdotes y le preguntó, ¿qué me queréis dar si yo lo entregaré? Oye la pregunta, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Él fue dispuesto. Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Qué escena tan terrible, amados hermanos. Judas puso precio al maestro, el que había recibido tanto de Jesús, terminó preguntando cuánto podía recibir a cambio de entregarlo. Santo papá. Pero debemos preguntarnos, ¿cuántas veces las personas hoy día hacen lo mismo? No necesariamente venden a Jesús por 30 monedas. Algunos venden sus principios por dinero. Oigan bien, algunos venden sus principios por dinero. Otros venden su testimonio por aceptación. Otros venden la verdad por conveniencia. Y otros abandonan sus convicciones por una posición. Santo papá.
Cuando algo ocupa el lugar que solamente Dios debe ocupar, se convierte en un ídolo. Así de sencillo. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y una de las partes más profundas de esta historia es que Judas sabía que había algo tramado y Jesús tenía la sabiduría y él sabía que Judas iba a hacerlo. Juan 13:21, no lo busquen. Dice que nuestro amado Jesús declaró que uno de vosotros me va a entregar. Jesús no fue sorprendido. La traición no tomó al Señor desprevenido. Y aún sabiéndolo, lo que Judas haría, Jesús continuó amándolo y tratándolo con paciencia. Esto nos muestra la grandeza de Cristo. Jesús conocía la traición antes de recibir el beso, ese beso de Judas, que Mateo 26, 48, 49 muestra, vamos a buscarlo rapidito, que Judas utilizó un beso como señal para identificar a Jesucristo. Ya lo tiene Mateo 26, 48. Dice la versión de la Reina Valera 1960, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Santo papá. Y oiga como dice el 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y lo besó. Qué descaro, qué contradicción, amada iglesia. El beso normalmente representa el amor, representa el afecto y representa la amistad. Judas utilizó una señal de amistad para ejecutar una traición. Oigan bien, Judas utilizó una señal de amistad para ejecutar una traición. Santo papá. Por eso, el problema no estaba en el beso. El problema estaba en el corazón que estaba detrás del beso. Oigan bien, el problema no estaba en el beso. El problema estaba en el corazón que estaba detrás del beso. Y hay personas, amada iglesia, amados hermanos, que hablan bonito. Hay personas que sonríen, que abrazan y aparentan una amistad, pero sus intenciones son completamente diferentes. Pero hay algo que debemos recordar. El hombre puede engañar al hombre, pero nadie puede engañar a Dios. ¿Cómo fue que dijo, pastor? El hombre puede engañar al hombre, pero nadie puede engañar a Dios. Santo papá. Judas sintió remordimiento después de que él vio que Jesús había sido condenado. Judas experimentó una profunda angustia, santo. Y repitiendo nuestro texto base, en el día de hoy, Mateo 27:3, dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido y
devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Otra versión dice que entonces Judas, viendo que Jesús había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Santo Papá. Aquí, amada iglesia, debemos de hacer una distinción importante. Judas tuvo remordimiento, pero la Biblia no presenta este momento como una restauración verdadera de su relación con Cristo. Judas reconoció la gravedad de lo que había hecho solamente. Dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él reconoció su pecado, pero en lugar de correr hacia Dios, buscó misericordia y tomó una decisión desesperada. Santo Papá. La lección, amados hermanos, más importante y peligrosa de Judas nos enseña, vamos a esperar que vengan a mí, que una persona puede estar cerca de Jesucristo, escuchar la palabra, conocer las escrituras, caminar con creyentes, tener una responsabilidad dentro del pueblo de Dios, hablar de Jesús y aún así permitir que el pecado gobierne su corazón. Por eso, la pregunta no es solamente ¿estoy cerca de Jesús? O ¿Jesús realmente gobierna mi corazón? Miren, quiero decirle que Judas no debe de ser recordado solamente por su muerte. La historia de Judas no debe convertirse simplemente en una historia sobre suicidio. Su muerte fue un resultado final de un proceso espiritual que comenzó mucho más antes. Comenzó con la codicia, abriendo una puerta, pues la codicia produce una decisión y la decisión produjo esa traición. La traición produjo culpa y la culpa terminó llevándolo a la desesperación. El pecado, amados hermanos, promete placer, pero termina cobrando una factura terrible. Oigan bien, el pecado promete placer, pero termina cobrando una factura terrible. Por eso debemos detener el pecado antes de que sea una cadena o se convierta en lo que es una cadena y no devore. En conclusión, amada iglesia, la historia de Judas nos deja una advertencia seria. No basta con caminar alrededor de Jesucristo. Hay que caminar rectamente con Jesús. No basta con conocer su nombre. Hay que entregar el corazón. No basta con escuchar la palabra. Hay que obedecerla. No basta con reconocer el pecado. Hay que llevarlo delante de Dios y buscar su misericordia. Judas miró su pecado y vio solamente la condenación. Pedro miró su fracaso y volvió a Jesucristo. Cuando caigas, no huyas de la presencia de Jesucristo. Mejor
corre hacia Él, porque el fracaso no tiene que ser el fin cuando existen arrepentimientos verdaderos y misericordia delante de un Dios todopoderoso. Finalmente, amados hermanos, amada iglesia, los dejo con esta palabra sabia. Judas estuvo cerca de Jesús, pero permitió que su corazón se alejara de él. Pedro cayó delante de Jesucristo, pero regresó a él. Santo Papá. La pregunta no es si alguna vez caeremos. La pregunta es, ¿hacia dónde correremos cuando caigamos? Santo Papá. Voy a hacer un llamado final para cada uno de ustedes. Y este llamado final es de examinar nuestro corazón. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna traición, algún pecado oculto o doble vida en su corazón? ¿Está viviendo con remordimiento o con verdadero arrepentimiento? Entonces, hoy es el día para venir a Cristo y recibir su misericordia. La idea central de esta predicación del día de hoy es que la traición destruye, el pecado consume, pero el arrepentimiento sincero conduce al perdón y a la restauración en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para concluir con esta reunión general. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue expuesta en esta preciosa mañana. Nosotros hemos entendido que no llega a nada a ser como hizo Judas, de correr hacia otro que no sea Jesucristo. Debemos de hacer todo lo contrario. Por eso te pedimos que nos sigas ayudando, que sigas delante de nosotros para nosotros poder hacer la voluntad que tú has querido que nosotros hagamos. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí en una reunión general de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones, buen provecho y que tengan un bonito día. Goodbye. Dios grande,
cielos y la tierra también. El mundo y su plenitud son tuyos. Tú los creaste, oh, tú los creaste. Siempre cantaré acerca de tu amor. Nadie es igual a ti, Señor. Te alabaré por tus maravillas y tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios temible, asombroso, tu nombre exaltaré, solo tú eres Rey. Dios grande.